Los pueblos son propensos a mirar al pasado cuando desde el presente no se garantiza éxito. Y las sociedades siempre deben mirar desde el presente hacia el futuro, cuando el presente le garantiza un futuro exitoso, transformador. Yo no soy quien para darle recomendaciones al compañero Abinader. Crónica de una muerte anunciada, en este caso, crónica de un decreto anunciado. Finalmente salió el decreto de Guido Gómez Mazara. ¿Podría Guido Gómez Mazara pasar de la presidencia de Indotel a la presidencia de la República en el 2028? Es uno de los presidenciables que no está anunciando que va, que compitió con Abinader en la pasada interna. El único que se atrevió junto al ingeniero Alburquerque. Podría ser Guido Gómez Mazara, un Lázaro de la política dominicana, y sobrevivir a la tacha de que le hayan quitado la visa americana, que es como una condena social en República Dominicana. El que dicen que no tiene visa americana, ya hiede. Entonces Guido Gómez Mazara viene como un Lázaro, resucita, sobrevive después de 4 años del gobierno de Luis Abinader. Es tomado en cuenta para una posición que, según gente como la mecánica Andújar, de nuestro politólogo Andújar, de ahí han salido ¿quién? El que es presidente de la Suprema Corte de Justicia ahora mismo, el señor Luis Henry Molina, salió de Indotel. El senador de Barahona saliente ahora salió de Indotel. Rafael Vargas, senador por mucho tiempo también, en los tiempos del PLD con Leonel, salió del Indotel. ¿Puede ser esta una figura que potencialice a Guido Gómez Mazara a resurgir como figura política con perfil presidenciable? Bueno, ¿será el plan secreto de Luis Abinader para poder contrarrestar esta lucha de estos delfines que desde ya se han desesperado? Tiene Yayo San Lobatón su equipo en comunicación, mandando y bombardeando por las redes, pero Wellington Arnaud tiene el suyo, David Collado ni se diga, y Carolina, ahí van, que ustedes saben que desde las elecciones de febrero hubo una competencia de notas de prensa, quién había sacado más votos, quién había sacado más porcentaje. ¿Puede ser Guido el quinto elemento? Hablemos un poco de los primeros años de Guido Gómez Mazara. De hecho, quiero compartirles esta pantalla de lo que es el canal de WhatsApp del presidente Luis Abinader. Ayer anunciaba Guido Gómez Mazara, nuevo presidente del Consejo Directivo de Indotel. ¿Cuál es la formación de Guido Gómez Mazara? Doctor en Derecho de UNIBE, maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública de New School for Social Research de Nueva York, Estados Unidos. Es docente universitario, autor y articulista desde el 2000, y los cargos que ha tenido o su función laboral, vamos a decir, en el 94 activo en la política, en la seccional del PRD en Nueva York. En el 95 o desde el 95 ha sido conductor y productor con presencia activa en televisión y radio. En el 2000 fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo y en el 2019 se integra al PRM. Quiero contarles esto, miren, algunas personas pensaron que Guido se integró tarde al PRM porque no creyó en el PRM. Hay que decir que el PRM corrió en el 2016, quedando en esta ventajosa posición de la casilla número 3, y Guido seguía en el PRD luchando. ¿Pero qué estaba haciendo Guido en el PRD? ¿Estaba convencido de que podía sacar a Miguel Vargas de la presidencia del PRD y dirigir ese partido? ¿O estaba haciendo un caballo de Troya como una estrategia secreta? Quizás desde entonces le estaba sirviendo a los intereses del PRM o de Luis Abinader dentro del PRD, porque Guido le dio a Miguel hasta con el cubo del agua, y fue el pleito de la piedra y el huevo. Tú me partes, pero yo te embarro. Y le dio y le dio y le dio hasta que logró drenar, desmejorar, sacar todo lo que se podía del PRD, y básicamente ustedes saben que el PRD ahora perdió su posición de partido mayoritario, pero con un pírrico porcentaje además de votaciones. ¿Pudo haber sido esta la estrategia de Guido quedándose en el PRD? ¿Y por qué no aceptó posición o no se le ofreció posición en el gobierno 2024? Y ahora no entra en una dirección de tercera, entra en un puesto con rango de ministro, porque aunque el Indotel, el rango es de presidente, se llama presidente, pero tiene rango de ministro. ¿Qué decir de los tiempos de Guido Gómez Mazara como
consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ayer me llamó una amiga de Nueva York que es guidista y me dice, yo me lo encuentro poco eso para Guido. A Guido debieron darle un mejor puesto, un ministerio más grande. Yo le dije a ella que no se hagan día, que tampoco mal está, cuánto no quisieran estar en Indotel, ¿verdad? Entonces, algo que persiguió a Guido, cuando yo le decía que si era un sobreviviente, un Lázaro, un resucitado, porque cuando a un político aquí le quitan la visa, lo primero es que se vincula con narcotráfico. Lo primero es que se vincula con actos de corrupción. Y pues en este proceso recordamos que a Guido se le muere un hijo en ese tránsito. Yo le hice el especial, pueden buscar, ojalá poder linkear, Osvaldo. Habiendo perdido tu padre, conocías el dolor, pero el dolor de perder un hijo es diferente. ¿Cómo asumes ese proceso en tu vida? Mi hijo murió de un derrame cerebral. Estaba en Miami. A esa edad. Sí, eso se llama aneurisma. Y yo siento que Dios es el que dispone. Y te pone muchos desafíos en el camino. Y ahí hablamos de eso, de cuando le quitaron la visa y se le dio una visa humanitaria. A esta altura de juego, al firmar este contenido, no sé si tiene visa o no, Guido Gómez Mazara, pero en una nota que publica Noticias Telemicro del 17 de julio del 2024, del mes pasado, así reaccionó Guido Gómez Mazara ante la condena del senador Bob Menéndez en Estados Unidos. Dijo, el tiempo de Dios es perfecto. A propósito de la condena por el senador acusado de soborno y de corrupción, este senador demócrata estadounidense. El también abogado había anunciado otras veces ante el público que Menéndez intervino ante el ex embajador de Estados Unidos en República Dominicana, Hans Hertel, para revocar la visa del político dominicano, refiriéndose a Guido en esta nota, supuestamente por motivos pasionales y presiones externas relacionadas con asuntos sentimentales y financieros. Según el ex consultor jurídico Guido Gómez Mazara, las gestiones del senador estadounidense Bob Menéndez tenían una íntima relación con los reclamos que hacía Salomón Melgen a una ex amante suya para que volviera con él y le devolviera una suma cercana de $1 millón que había invertido para la compra de una tienda de modas en Santo Domingo. Y esto se lo traigo a modo de repaso para que ustedes más o menos entiendan por lo que pasó Guido Gómez Mazara. Se dijo muchas cosas, que si tema de narcotráfico, que tal y cual, pero también se dijo que fue tema de faldas. Pero la cosa es que el mes pasado él celebró, parece que la vida 20 años después le ha devuelto una nueva oportunidad a Guido y lo ha reivindicado, y como si fuera justicia divina o habrá pasado algún proceso de karma, regresa con todo, viendo la condena de sus adversarios en el pasado y entrando a este segundo gobierno con un proyecto presidencial que ya expresó en las internas pasadas y con una posición que le da chance para correr. Hay que decir que Guido Gómez Mazara hizo críticas específicas y muy fuertes a la administración de Abinader. Los pueblos son propensos a mirar el pasado cuando desde el presente no se garantiza éxito. No sabemos cómo se arreglaron las cosas en estos 4 años, después que Luis Abinader venció en las primarias tanto a Guido como a Alburquerque, que ambos decían que era un gobierno de popis. Tuvieron posiciones, el mismo Alburquerque hizo críticas muy fuertes aquí en este mismo programa, al tanto con Colombia, y recordaba cómo formó a Paliza, que fue su mentor político, y nada, y estaban, Guido decía que no quería cargo, pero Alburquerque se veía dolido porque no tenía cargo. Falta ahora el decreto de Alburquerque, pero ya Guido tiene el suyo. Este nombramiento de Indotel, hay que decir que ha sido, yo decía que crónica de un decreto anunciado, porque hablando de Alburquerque, hace 2 días lo felicitaba. O sea, el lunes o martes felicitaba a Ramón Alburquerque a Guido sin que el decreto haya salido, pero también sabemos que hay un tranque con Nelson Arroyo, que después de que no quería estar en Indotel, supuestamente iba para otra institución, me parece que era para aduanas o lo que él quería, allá ellos lo dejan en aduanas. A Josefa Castillo la mueven de la Superintendencia de Seguros supuestamente para dársela a Julio César Valentín. Entonces Nelson Arroyo queda en el limbo. O sea, entra, de hecho en el decreto no menciona la destitución de Nelson Arroyo, sino que queda derogado el decreto que lo nombraba. En esta nube de situaciones, con Guido haciéndole un llamado a sus seguidores que no vayan a presentarse a Indotel, se da el nombramiento precisamente
en las horas de anoche, 21 de agosto, que es el día 22 en el que estamos haciendo este contenido. Vamos a hablar de cuál podría ser el acuerdo secreto entre Luis Abinader y Guido Gómez Mazara. ¿Por qué Guido ahora sí entra en el gobierno de Luis Abinader y antes no entraba? ¿Qué jugada maestra podrían tener estos dos ya veteranos de la política? Porque aunque eran relativamente jóvenes hace un tiempo, ya Guido Gómez Mazara y Luis Abinader andan por sus 50 y pico, ya ha corrido mucha agua y ellos sabrán lo que tienen. ¿Qué posibilidades reales tiene Guido Gómez Mazara de convertirse? Él tiene una corriente, él sacó 51,000 y pico de votos dentro del PRM, pero era una minoría, por supuesto, ante el aplastante liderazgo de Luis Abinader. Luis Abinader ya no va más. Entra Guido en igualdad de condiciones a competir con David Collado, ministro, con Yayo Sanz Lobatón, director de aduana, con Wellington Arnaud, director del INAPA, con Carolina Mejía, secretaria general del PRM y alcaldesa del distrito, por decir algunos de los nombres que se supone. ¿Podría ser Guido un factor clave para quizás hacer un equilibrio entre estos bandos que ya hace meses que están desde antes de Luis Abinader juramentarse, cada quien mandando sus notas de prensa? ¿Cuáles son las posibilidades reales que podría tener Guido Gómez Mazara? ¿Tendríamos un presidente de la República sin visa americana? Porque hasta el sol de hoy no se sabe si le devolvieron su visa a Guido Gómez Mazara. Como funcionario, ahora entiendo, quizás usted puede comentar en los comentarios. Por cierto, comparte este contenido, déjenos algún mensaje, suscríbase aquí en Al Tanto TV. Le da derechos de un pasaporte diplomático por ser funcionario. Viajaría con pasaporte diplomático. Vamos a ver, ¿podría además de Guido Gómez Mazara surgir otra sexta columna que podría ser Raquel Peña? Porque hasta el sol de hoy, si usted me pregunta quién es el candidato idóneo para Luis Abinader, es muy temprano. Hay gente que dice que es Yayo, que es Wellington, por encima de David Collado y de Carolina, por lo que estos dos, Wellington y Yayo, representan para la cercanía del presidente Abinader, que si estuviéramos hablando de Paliza, que es un ministro de la presidencia, diríamos que es el más cercano, pero Paliza dice que no tiene proyecto, lo ha establecido con tiempo. Así es que vamos a ver cuál sería la preferencia de Luis Abinader en la figura de Guido Gómez Mazara. Recapitulando, Guido Gómez Mazara fue el consultor jurídico de lo que es Antoliano Peralta en el gobierno de Hipólito Mejía, una figura que podrían decir no, que es de Hipólito. Guido hace tiempo que marcó su territorio y yo pienso que ahí sí tiene una ventaja de mucha gente que está haciendo un proyecto ahora, de una persona que ya tiene un proyecto definido, que dijo desde hace tiempo y desde que estaba con Miguel, estaba aspirando contra Miguel a la presidencia del partido y a la presidencia por el PRD. Así es que vamos a dejar esta pregunta abierta a la audiencia sobre si ustedes creen que Guido Gómez Mazara será el candidato presidencial para el 28 y si Abinader lo apoyaría. ¿Qué ustedes esperan para este tiempo del PRM con tanta gente joven, gente linda, gente preparada, gente con proyectos, gente que se ha cuidado en la administración pública? O si podría pasar lo mismo que pasó en el PLD, que Danilo puso a mucha gente preparada, a mucha gente que tenía potencial y al final del bolsillo chiquito del pantalón se sacó a Gonzalo Castillo como sorpresa al final. ¿Puede ser Guido la sorpresa de Abinader? Vamos a ver qué ustedes dicen.